Poniendo otro tema encima de la mesa, Carmen, volvemos contigo. Quiero preguntarte por este intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos. También había más países involucrados, Alemania, Eslovenia, Bielorrusia también. Pero ayer Biden sacaba pecho, decía incluso que no necesitaba ni siquiera hablar con Vladimir Putin. Hoy Lukashenko decía que Biden no ha tenido nada que ver, que por cierto ayer se intentaba poner una medalla. Dicen que Biden no ha tenido nada que ver en este intercambio y además también... Bueno, pues venía a decir que han sido tanto la CIA como el FSB los que han llevado a cabo este intercambio, el mayor desde la Guerra Fría. ¿Cómo valoras este intercambio? Y también si da pie a negociaciones sobre Ucrania, si puede ser también pues un inicio de conversaciones. Sí, sí puede ser, pero lo primero de todo que hay que decir es que Pedro Sánchez no dimite. ¿Por qué? Porque dentro del intercambio está un periodista vasco, español, también ruso, que llevamos un año intentando que haga algo el gobierno español y lo ha ignorado y estaba en Polonia dentro de la Unión Europea en código de aislamiento, vulnerando todos los principios no solo de la Unión Europea, del derecho, los derechos humanos europeos, sino de los derechos humanos universales. Invento también toda esta jerga de hablar y todas estas cosas en los que nos movemos del imperio anglo. Bueno, la clave de todo está en que todo lo que estamos viendo, incluido esto, está dentro de una lucha, de una guerra mediática que se llama la Operación Prólogo, que es del control del relato. Esto siempre, siempre lo ha tenido el anglo bien agarradito y fue el creador de esto, aunque Rusia y la Unión Soviética también estuvieron ahí a la par. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estamos viendo ahora? La ruptura de la Operación Prólogo. Por eso a Irán y a toda Asia le interesa ir despacio, porque ya la población mundial se está dando cuenta de todo. No vale ya quemar ya tantas filas y tantas bases y tantas cosas anteriormente utilizadas. Otra vez Maduro, otra vez asesinar de nuevo fuera del derecho internacional público a alguien en otro tercer país del enemigo, que además está en la vía diplomática y no en la vía militar. No, otra vez, tantas veces se hacen que ya no funciona la actuación belicosa del anglo. Esto les gusta mucho a los asiáticos mostrarlo y la caída de, por tanto, de que para la población los malos sean los otros, el eje del mal sean los otros, es estrepitosa. Y esa es la clave de todo lo que estamos viendo. Aquí está negociando, Biden no negocia, pero ¿cómo va a negociar Biden? Lo que tendrá que negociar es la CIA y el FBI, porque es que son los que gobiernan Estados Unidos teniendo detrás intereses creados espurios que no son los que nosotros estamos viendo, los de siempre que estamos viendo. Porque si Soros, porque si Rothschild, porque si Rockefeller, esos son caretas. Los intereses son intereses económicos, de holdings económicos, que no tienen patria, que son apátridas y por tanto les da exactamente igual Estados Unidos, les da exactamente igual el anglo y que probablemente están en negociaciones con China, ¿no? Y con Rusia. De hecho, Newsom se retiró de la carrera política precisamente, el gobernador de California, precisamente porque inmediatamente después estaba con la persona, la anciana que lleva el tesoro en Estados Unidos y Xi Jinping en China negociando. Y luego se trajo a Xi Jinping, que se dijo que no había visto a Biden y muy probablemente fuera cierto y no haya visto a Biden, pero a quien había visto era Newsom, que para eso su familia es los administradores del Trust Getty, el trust económico más grande de la historia. Que desde que lo tienen los Newsom han muerto los Getty entre terribles sufrimientos de maneras rarísimas y están como quitados en medio. Bueno, entonces estamos viendo todo el rato una guerra por la franja y la ruta, lo que antiguamente se llamaba la ruta de la seda, una guerra por los puertos, que es la clave de todo, y donde los intereses creados negocian y les da exactamente igual los países, y que muy probablemente se ha puesto sobre la mesa la eliminación de Estados Unidos. Y a mí personalmente me viene muy mal porque yo normalmente vivo en Estados Unidos y por eso estoy diciendo que esto está perdido. La operación Prólogo, que es la que controla el poder mantener a la población tranquila porque los titulares los controlan en el relato, los anglo, están desaparecidos y ya estamos viendo una y otra vez cómo repiten una y otra vez los revivals del pasado sin éxito. Nosotros, los mal llamados occidentales, mal llamado comunidad internacional, cuando solo es el anglo y los esclavos, la comunidad internacional es mucho más amplia que todo eso, de hecho es mucho más amplia que el anglo y sus esclavos, y lo que tenemos que tener muy en cuenta es que ya la población se está dando cuenta de todo. Entonces, esto último, que
que ya en algo que, por ejemplo, atañe mucho a España, nuestro periodista que de repente es secuestrado, mandado a Polonia, puesto en aislamiento, todo es una barbaridad tras otra en derecho, y una barbaridad tras otra, y que llevamos tanto tiempo detrás de Pedro Sánchez, que lacayo, careta de los demócratas, de Biden, para que lo libere, y que ahora lo libere Putin. Obviamente el otro lado que está negociando no va a ser el alineado de Zelensky, es Estados Unidos. Hablemos claro, pactemos, busquemos la paz, porque nos espera un futuro bastante malo al mal llamado Occidente por nuestras malas praxis. José, te quiero preguntar también por esta cuestión, bueno, pues por cómo está la situación en Occidente y por este intercambio de prisioneros. No sé si, como le planteaba Carmen, si puede ser un inicio de conversaciones, de negociaciones y una muestra, pues que al menos los servicios de inteligencia hablan más de lo que pensamos. Hombre, si se ha liberado a alguien es que se ha negociado. Claro. No hay otra manera de... Y encima gente con unas condenas bastante graves. Por ejemplo, el ruso liberado en Alemania tiene una condena, creo que era cadena perpetua. O sea que no, eso no se absuelve de la noche a la mañana. Son unas negociaciones, me imagino que incluso duras. Por otro lado, volvemos a la Guerra Fría. O sea, el intercambio de prisioneros es una ley de la guerra y de la Guerra Fría. Acordemos el Checkpoint Charlie en Berlín y los cambios de espías entre un bando y otro. Y desde luego que se está negociando. ¿Por qué se está negociando? Posiblemente a través de China. Por una cuestión muy sencilla. Parece bastante difícil que Ucrania aguante hasta fin de año. Tal y como está la situación en el frente, lo que antes a los rusos les costaba, pues yo qué sé, 2 semanas, o lo hacen en 3 días. Entonces, recordemos que no es una guerra de conquista, que es una guerra de posiciones, que es una guerra de liquidar las fuerzas enemigas, no de conquistar grandes territorios. Y Ucrania se está agotando. Mientras que Rusia, bueno, pues estira los frentes porque sabe que cada actividad que se haga en un sitio o en otro, pues debilita a Ucrania. Los propios ucranianos están pensando ya en negociar y ya dicen que, bueno, que no hace falta que los rusos se retiren de los territorios para empezar a negociar. Señal de que se está negociando. O sea, cuando dicen eso es que ya están negociando y están hablando. Y probablemente el intermediario, como siempre, sea China. China en los últimos 20 años ha sido la gran reconciliadora, la gran conciliadora, por ejemplo, entre Irán y Arabia Saudí. Y posiblemente alguna sorpresa más de este tipo nos encontraremos. Bueno, pues vamos a ver qué sorpresa nos encontramos. Nos quedan un par de minutitos, Ezequiel. Te quiero preguntar también a ti por este intercambio de prisioneros. ¿Cómo lo ves y quién crees que ha cedido en este intercambio? Bueno, en realidad el intercambio parece beneficioso para ambas partes y precisamente la diplomacia representa eso, la negociación en lugar de la guerra. Lo triste quizás responda al hecho de que a pesar del intento del gobierno estadounidense de capitalizar políticamente esto y de aparecer como el motor de este intercambio, efectivamente el gobierno de Estados Unidos carece de lazos diplomáticos directos con Rusia, algo inaudito porque los países en guerra también establecen y deben establecer relaciones diplomáticas. Y la negociación fue realizada básicamente por los servicios de inteligencia. En este momento, la poca diplomacia de Estados Unidos, un país el cual en el pasado, a lo largo de la Guerra Fría, presentaba un cuerpo diplomático y capacidad diplomática, junto naturalmente a la capacidad militar, pero esa es la estrategia de una potencia, ¿sí? Un juego a 2 bandas, con el foco siempre principalmente sobre la diplomacia y la opción militar como última alternativa. Bueno, en este caso abandonaron ya no solo políticamente el deseo de la diplomacia, sino incluso el personal diplomático, que en este momento carecen de gente capacitada para esto. ¿Y quién realiza las negociaciones en nombre de Estados Unidos? Efectivamente, William Burns, el presidente, el director de la CIA. Por eso esto fue realizado como un intercambio entre servicios de inteligencia. Rusia parecía dispuesta a un intercambio por el ciudadano ruso Vadim Krasikov, el asesino de Kagoshvili, supuestamente el checheno encargado de las torturas de los soldados rusos. Recordarán la entrevista de Putin con Tucker Carlson, en el cual recordaba cómo cometía, bueno, barbaridades contra los soldados rusos
capturados. Este ruso en Alemania cometió el asesinato de este checheno, residente en Alemania, como un acto de venganza, y por eso Rusia lo quería de vuelta. Ya habían comenzado antes, según la propia Deutsche Welle, negociaciones para el intercambio de este ciudadano ruso de nombre Krasikov, una vez más, por Navalny, antes de su muerte. Pero bueno, la muerte de Navalny, aparentemente, según el propio New York Times, sorpresiva para todos, determinó que no pudieron realizar ese intercambio. Entonces finalmente el intercambio materializó a cambio de estos ciudadanos estadounidenses y de otros países acusados de espionaje, principalmente el más importante de ellos, el periodista Ivan Gishkovic, ¿sí? Pero bueno, muy cortito esa mi reflexión. La diplomacia siempre buena, deberían establecer vínculos diplomáticos para la resolución de la guerra en Ucrania. Lamentablemente, a falta de esa capacidad, bueno, quien ahora establece las relaciones diplomáticas en nombre de Estados Unidos, básicamente William Burns, el director de la CIA. Bueno, pues muy pendientes de Estados Unidos, de toda esta tensión geopolítica internacional, que me parece que tampoco nos va a dejar descansar el fin de semana. Muchísimas gracias a los tres, Ezequiel, Carmen, José, un placer como siempre teneros por aquí y aprender de vosotros. Muchas gracias, buen día. Adiós. Un placer. Adiós.